Que el Señor les bendiga, hermanos. En la última enseñanza estudiamos Romanos 8, 33 y 34 y vimos que la acusación de Satanás contra los escogidos de Dios no es eficaz porque sus pecados que forman la base de la acusación de Satanás han sido perdonados por medio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Si Satanás acusa a los escogidos de Dios día y noche, Jesucristo, como fiel sumo sacerdote y abogado, vive siempre a la diestra del Padre intercediendo por ellos. Romanos 8, 33 y 34 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hoy estudiaremos la pregunta que Pablo hace en el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Y la respuesta la deducimos de lo que dice en el versículo 33. Les recuerdo que lo que Pablo hace desde el versículo 28 en adelante es demostrar que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hasta este punto Pablo ha afirmado que Dios amó a esas personas desde antes y por lo tanto las llamó a la salvación. Dios los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de Jesús. Por lo que Dios hizo de antemano, sabemos que Él está por nosotros y a favor de nosotros. Prueba de esto es que nadie puede venir contra nosotros y hacerle daño a nuestras almas. Prueba del amor de Dios es que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y juntamente con Él nos dará todas las cosas conforme a su voluntad. Prueba del amor de Dios también es que la acusación de Satanás no prevalece contra la verdadera iglesia, porque Cristo murió, resucitó y ahora vive para siempre, intercediendo por ella. ¿Quién es el que condenará? En un juicio terrenal es el juez el que condena. Después que el fiscal ha prevalecido en su acusación contra el acusado, es el jurado el que se encarga de anunciar la culpabilidad de la persona. Pero en ningún caso la sentencia es impuesta por el jurado. Esa función le pertenece exclusivamente al juez. Es el juez el que determina el castigo que merece el acusado y de la misma manera es el juez el que impone la sentencia o el castigo. De forma similar, el que condenará en el juicio final de la humanidad es el juez que se sienta en el gran trono blanco. Escuche lo que dice Daniel 7, del versículo 9 al versículo 15. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche. Este es Daniel quien está relatando lo que veía. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, y este es Juan hablando, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro
fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El que estaba sentado en el gran trono blanco es Dios, dice Juan en el versículo 12. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 14, del versículo 9 al 13, dice: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, o sea, aquellos que mueren confiando y creyendo en el Señor Jesucristo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces vemos que en el capítulo 20 de Apocalipsis, sentado sobre un gran trono blanco, está Dios, y Él está juzgando a los muertos, y todo aquel que no se encontró en el libro de la vida del Cordero que se abrió, fue lanzado a la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre, donde en el capítulo 14 de Apocalipsis nos dice de que todos aquellos que irán a ese lugar serán atormentados con fuego y azufre de día y de noche, y no habrá reposo para ellos. Entonces, el juzgar y el condenar al hombre es una función exclusiva de Dios. Nadie más lo puede hacer y a nadie más le pertenece. Por supuesto, nosotros debemos de saber de que la palabra en Juan 5:22 nos dice que Dios le entregó todo juicio a su Hijo Jesús, lo cual nos da a entender que Dios juzgará y condenará al mundo en ese día final por medio de su Hijo Jesucristo. Es Dios el que echa al hombre al infierno. Es Dios el que echa al hombre al lago de fuego, pero lo hace como castigo y consecuencia por el pecado que no ha sido perdonado en Jesucristo. El Evangelio según Juan, en el capítulo 3, y es Jesucristo mismo el que está hablando, dice así, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de enviar Dios a su Hijo Jesucristo al mundo y morir en la cruz del Calvario es de salvar a todo aquel que cree en él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, refiriéndose a Jesús, porque así dice Juan en el capítulo 1, que Jesús es la luz, y Jesús mismo también en el capítulo 8, si no me equivoco, dice que Él es la luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la condenación está en que aún viendo la luz, aún viendo a Jesús, conociendo de Jesús, el hombre lo rechazó porque amó más su vida, su forma de vivir, sus pecados, sus obras malas. Entonces, como castigo, como condenación, Dios sentado en un trono, obrando y juzgando en justicia, envía y echa
al hombre al lago de fuego y azufre. ¿Quién es el que condenará? Es la pregunta de Pablo en el capítulo 8, versículo 34. Bueno, Dios es el que condenará al hombre, pero la pregunta de Pablo se refiere a los escogidos de Dios. Él ya preguntó en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues de igual manera, la pregunta de él es, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Y por lo que Pablo dice en el versículo 33, entendemos que la respuesta a esa pregunta es nadie. Nadie condenará a los escogidos de Dios, porque Dios mismo los ha justificado. Recuérdese, el único que puede condenar al hombre es Dios. Pero si Él ya justificó, y Pablo ya dijo en el versículo 30, de que a aquellos que Dios predestinó, aquellos que Dios llamó, a esos también Dios justificó. Y si Dios ya justificó, no queda nadie, absolutamente nadie, que pueda revocar el determinado consejo y la obra justificadora de Dios. Bendito sea su nombre. Como la justificación del hombre se obtiene gratuitamente por fe en Jesús, así dice Romanos capítulo 3, todo aquel que cree en Jesús ha sido perdonado, ha sido absuelto de su culpa y ha sido librado de toda condenación. Pablo ya lo dijo en el capítulo 8, versículo 1, dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo pregunta, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará a los escogidos de Dios? Nadie, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que creen en Cristo Jesús. Vuelvo a Apocalipsis capítulo 20, el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21, 27 dice, no entrarán en ella, refiriéndose a la santa ciudad, a la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Capítulo 13, versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, refiriéndose a la bestia y a los moradores de la tierra quienes adoraron a la bestia. Entonces, que no haya condenación para los que están en Cristo Jesús significa que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Significa que en vez de ser arrojados al lago de fuego y azufre, podamos entrar a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. Que no haya condenación significa que después de haber muerto en Cristo, creyendo en Cristo aún, resucitemos y recibamos la vida eterna y moremos con Dios y el Cordero, adorándole por los siglos de los siglos. Amén.